Alumno de tercer grado, buenos días. Bien, hoy vamos a hablar sobre las hojas y las partes y las clases de hojas. Pero antes de empezar en ciencia y en tecnología, vamos a explicar sobre el átomo, porque hay alumnos que todavía no entienden o no han captado sobre el átomo. Ya hay que irnos familiarizándonos sobre el átomo. Ahí en su libro hemos visto un átomo en el cual se les ve difícil entender, pero ustedes lo van a entender cuando estén en quinto grado. Ya, ahí lo van a entender. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las teorías atómicas. Y porque ese modelo atómico que está en su libro, ese modelo atómico es el modelo atómico cuántico de Schrödinger, pero todavía no lo van a entender ustedes. Pero para ello yo tengo otro modelo atómico que se parece, ¿no? Las formas son distintas, pero el contenido es el mismo. Y de esta manera vamos a familiarizarnos y van a entenderlo mejor. Bien. Porque más adelante vamos a hablar ya en sí sobre el átomo, que es el átomo, partículas subatómicas, pero ya ustedes tienen que saber cuáles son las partículas subatómicas de acuerdo a la división de la materia. Observen acá, observen ahí, miren acá detenidamente, ahí tienen el átomo. Si ustedes se ven, ya hemos hablado que el átomo tiene 3 partículas subatómicas. ¿Quiénes son? Los protones, los neutrones y los electrones. Esas son las partículas subatómicas. El átomo está constituido por una parte central que se llama núcleo. Lo he puesto con negrito el núcleo. ¿Ven? El núcleo está con negrito. Es la parte central del núcleo. ¿Y quiénes se encuentran dentro del núcleo? ¿Qué partículas subatómicas? Se encuentran los protones, que lo he puesto con signo positivo, porque los protones son partículas de carga eléctrica positiva. Y los neutrones, que no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa. Esas son las dos partículas que ahí están dentro del núcleo. Yo creo que está claro ahí. Muy bien. Bien. Ahora, fuera del núcleo, alrededor del núcleo, se encuentran los niveles de energía. ¿Cuántos niveles de energía tiene el átomo? Tiene 7 niveles de energía. Y esos círculos que ven ustedes, esos son los niveles de energía. Y allí giran los electrones a grandes velocidades. Los electrones tienen carga eléctrica negativa. ¿Ven? Ahí está. Carga eléctrica negativa. Por eso en las preguntas que se les hizo en el libro, son 2 preguntas. La respuesta fue el neutrón. ¿Y quiénes son las partículas que están en movimiento? Son los electrones. Ya hay alumnos, compañeros que enviaron la tarea, ya les he hecho que lo corrijan y les he dicho que de qué se trata. De eso se trata la tarea, de enviarla para revisarla. Bien, ahora creo que lo entienden mejor, porque me dejan que les explique nuevamente, pero por eso les dije, entren y vean el video y vean el gráfico del átomo. Entonces queda bien claro. Es como, el átomo es como el sistema planetario solar. El Sol viene a ser el núcleo y alrededor del Sol giran los planetas en una órbita imaginaria. Por ejemplo, Mercurio es el primer planeta que está cerca al Sol, que viene a ser el núcleo, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Mercurio en el primer nivel y así en la siguiente segundo nivel, Venus y así sucesivamente.
para que tengan idea. Bien, entonces yo creo que con esto despejamos la duda sobre las partículas subatómicas del átomo. Ya saben que el átomo es la partícula más pequeña que se encuentra en la materia. Ya saben que toda la materia, todo lo que nos rodea, todo lo que existe en el universo, todo lo que podemos ver a través de aplicando todos los 5 sentidos, lo que tiene peso es materia. Y la materia está constituida por átomos. Ya han visto sus ejemplos en el libro. Por ejemplo, un vaso con agua. Una gotita de agua es una partícula. Una piedra, si yo rompo la piedra, voy a tener piedras pequeñitas, son partículas. Entonces, la materia está constituida por partículas. Y las partículas más pequeñas de la materia son las partículas subatómicas. Antes se creía, como ya les digo, cuando estén en quinto, hablemos de los modelos atómicos, lo van a entender mejor. Vamos a hablar de Dalton, Thomson, Rutherford, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que ya con esto ya despejo la duda sobre el átomo y sus partículas subatómicas. Bien, hoy vamos a hablar entonces, entremos a la clase de hoy, que es la hoja. La hoja. Ya ustedes saben que en la hoja se produce la fotosíntesis. Las hojas de las plantas, allí se produce la fotosíntesis. ¿Y qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual las plantas nos dan oxígeno y alimento. Y ahí las plantas se le llaman seres autótrofos. ¿Y qué necesita la planta para hacer el proceso de la fotosíntesis? Necesita agua que capta la raíz, necesita la luz solar, o sea, la luz del sol, y el CO2, anhídrido carbónico. ¿Quién nos lo proporciona? Todos los seres vivos, microorganismos, animales, humanos, todos los seres vivos eliminamos CO2. Cuando exhalamos, soplamos, ahí estamos eliminando el CO2. Y esos 3 elementos necesita la planta para realizar el proceso de la fotosíntesis. Por eso es importante que haya cuanto más plantas mejor. Por eso el Amazonas está cuidado, protegido, porque es el pulmón del mundo. Sin plantas sería la vida imposible en la tierra, no habría oxígeno. Bien, entonces, ¿qué es la hoja? La hoja es el órgano generalmente aplanado y especializado para realizar la fotosíntesis. La hoja presenta las siguientes partes. Ustedes en el libro 103, en la página 103, van a encontrar las partes de la hoja. En un rectángulo van a encontrar palabras para que ustedes completen. Por ejemplo, van a encontrar en vez, nervaduras, ápice, borde y haz. Ahí ustedes le van a poner el nombre. Por ejemplo, la hoja presenta en la parte presenta el limbo. ¿Qué es el limbo? El limbo viene a ser la parte aplanada de la hoja. Todo el diámetro de la hoja, esa parte es la parte aplanada, es el limbo. Generalmente de color verde. Presenta el limbo 2 caras. Es como si fuese mi mano, así. Esta es la hoja, es plana. Y presenta una parte arriba que le da el sol y otra parte abajo
que no le da el sol. La parte de arriba se le llama haz, la que le da el sol, y la parte de abajo se le llama envés. Y justamente allí en el envés hay unos poritos, huequitos, que cuando la planta capta, el CO2 lo capta. Y por ahí entra el CO2 para que la planta produzca el oxígeno y los alimentos que nos dan las plantas. Bien, entonces ya sabemos, el limbo. Bien, después presenta las nervaduras. Si ustedes observan en las hojas hay como si fuesen venas, ¿no? Que como tuviese unas venitas en el limbo, las hojas, a eso se le llama nervaduras. Esas líneas que se ven visibles en la hoja, en el limbo, que recorren la hoja, a eso se le llaman nervaduras. El peciolo. El peciolo él une el limbo a la rama, o sea, de la rama sale el ganchito y sale la hoja. Ese pedacito que está entre la hoja y el tallo se llama peciolo. Y la vaina es la parte ancha del peciolo, se une al tallo, el peciolo, es la vaina. Bien, ahí entonces hay que trabajar, alumnos, trabajemos, van a trabajar la página 102, donde ustedes ya ven miren allí, ahí dice, observa las siguientes figuras y colorea. Hay que colorear. ¿Qué parte de la planta observas en las figuras? ¿Qué parte de la planta? ¿Qué órgano en la planta? Lo que ves son hojas. Ahí están 5 hojas. Ahora, la pregunta, ¿son todas las hojas iguales? ¿Sí o no? No son iguales. ¿En qué se diferencian? Ya ustedes tienen que poner en qué se diferencian, ya sabiendo las partes de la hoja, por supuesto, ¿no? ¿En qué se diferencian? Por la nervadura, se diferencian por el limbo, se diferencian por el ápice, se diferencian por el borde, se diferencian por las nervaduras. Ya ustedes tienen que observar. Como ya saben, las partes de la planta ya tienen que hablar en forma coherente, con propiedad. No que la planta es redonda, ¿no? Que la punta, ¿no? Ya saben que hablan del ápice, cuál es el haz, el envés, el borde son los filos, el borde viene a ser el filo de las hojas. Entonces desarrollan en una hoja, en una hojita desarrollan en qué se diferencian, para que ustedes puedan tomarle foto y envíen. Bien, esta es la clase sobre la hoja y sus partes el día de hoy. Bien, a trabajar, alumnos, a leer y envíen las tareas. Hasta la próxima clase.